Cuentan que en las carreteras es donde se viven más sucesos paranormales. Dicen que son los lugares más concurridos de apariciones fantasmales y que los conductores que viajan de noche son quienes más experiencia tienen sobre esto. Realmente estoy de acuerdo con ellos porque mi esposo es trailero y por lo regular maneja grandes distancias en las noches por caminos solitarios e inhóspitos. Él ha pasado por un gran número de situaciones. Una de ellas son auxiliar a personas que se quedan varados por uno u otro motivo. Incluso en ocasiones, ha tenido la necesidad de dar un aventón a personas que sus vehículos los han dejado tirados de noche, en medio de la nada. A otros porque no tienen transporte y se los encuentra caminando en las carreteras a mucha distancia de algún poblado. Esto lo hace ante mis ojos un gran ser humano de buen corazón. En sus tantas aventuras y experiencias, no le han faltado las paranormales. Por eso, siempre tiene algún suceso que contar. Esto que voy a contar sucedió en el año 1997, en el mes de enero. En esa ocasión que mi marido hacía un viaje, era una noche muy fría y lluviosa. La caída de la lluvia formaba una cortina de turbia agua en los parabrisas, haciendo poco nula la visibilidad. Y a pesar de las potentes luces altas del tráiler, apenas sí podía ver la carretera. Mi esposo, muy precavido, manejaba despacio y sereno, muy pendiente por cualquier percance. En las carreteras no se sabe cuándo un animal puede atravesarse, aun siendo de noche, y causar un accidente. Pasaba el tiempo y no cesaba la lluvia, pero él seguía devorando kilómetros. Faltaban unos cuantos kilómetros para llegar a una zona de descanso. Sentía un poco de hambre y el frío de la lluvia le hizo apetecer un café bien caliente. Además, necesitaba llenar el tanque de diésel, también estirar un poco las piernas. Tarareaba una canción mientras conducía para matar el tiempo. La lluvia seguía golpeando el parabrisas fuertemente. Por momentos caía granizo, y eso hacía que el asfalto estuviese resbaladizo, con un viento helado siendo el complemento de una noche difícil. Parecía presagiar que sucedería algo inesperado, porque el ambiente se tornaba misterioso, lo cual sería inevitable, ya que nada podía hacer estando en esa inhóspita y oscura carretera. Seguía avanzando velozmente el denso aguacero que caía. Parecía que nunca terminaría. Era como si el dios del trueno haría castigar a la tierra. Mi esposo, ya acostumbrado a estos sucesos, lo único que quería era llegar a la estación de descanso más próxima, cuando de repente, un rayo iluminó el anuncio de una peligrosa curva y disminuyó la velocidad. El tráiler venía bien cargado y las llantas rechinaron un poco, derrapando por la frenada. Pasó la curva sin dificultad, llegando a un claro de la carretera, donde los relámpagos iluminaban toda el área. Miró que en ese claro no había vegetación, solo se veía oscuridad, pero se dio cuenta que no la había, porque la oscuridad era un barranco de no mucha profundidad. Es en otro relámpago que iluminó el entorno, y ahí, parada al borde del abismo, se encontraba una mujer con un niño a su lado, como de unos 5 años. Al pasar por ahí, ella se acercó a la orilla de la carretera con los brazos levantados pidiendo que se detuviera. Isaías no lo pensó 2 veces y frenó deteniendo el camión. Se bajó con rapidez para auxiliar a la mujer y al niño. Pudo ver que la mujer se volteó y caminó por delante de él con el niño de su mano. Los dos estaban empapados por la lluvia y caminaban deprisa, pero notó como si no pisaban el fango. Pensando que era por la lluvia que no lo dejaba ver bien, no le dio importancia. Preguntó a la mujer qué había pasado y cómo estaban, a lo que no obtuvo respuesta. Sin contestar, la mujer y el niño se adentraron al barranco. Cuando mi esposo se inclinó para asomarse hacia la pendiente, vio que a unos metros, no muy profundo, se encontraba un auto estrellado de frente contra unas rocas. También notó que se había incendiado, pero la fuerte lluvia le había extinguido el fuego. Todo indicaba que el carro había derrapado en la carretera y se precipitó contra las rocas. Mi esposo Isaías
Aunque la pendiente estaba resbalosa, bajó lo más rápido que pudo y, a pesar de la poca visibilidad, rodeó el vehículo tratando de abrir las puertas sin lograrlos. Estaban prensadas por el fuerte golpe. Regresó al camión por su teléfono y una herramienta para con ella intentar abrir una puerta. Antes de hacerlo, preguntó a la mujer si se encontraban bien ella y el niño, pero tampoco le contestó. Parecían estar mudos. De regreso, llevaba una linterna y ya había llamado para pedir ayuda indicando el punto del accidente. Luego, iluminando un poco a la mujer, pudo ver que tenía quemaduras en su cuerpo y que sangraba por una herida en la frente. El niño tenía la camiseta llena de sangre. Llegó al carro y con la luz de la linterna, vio que en su interior estaba un hombre semi-quemado en la parte del volante. A su lado una mujer y en el asiento de atrás un niño. Todos habían muerto en el impacto. Las quemaduras no las sintieron aún así. Golpeó el cristal para cerciorarse de que no había vida dentro del vehículo, pero todo era silencio. A lo lejos escuchaba las sirenas de las ambulancias. El rescate no tardaba en llegar. Luego que arribaron los paramédicos, forzaron las puertas del auto y al abrirla, sacaron 3 cadáveres: un hombre, una mujer y un niño. Mi esposo dice que cuando vio los cadáveres, eran la mujer y el niño que lo habían detenido para pedirle ayuda. Sin poder creerlo, Isaías lo buscó para comprobar que estaban vivos, pero estos habían desaparecido. Entonces se dio cuenta que estuvo todo ese tiempo con 2 difuntos. Por eso nunca contestó la mujer cuando le preguntaba algo. Estaban muertos y no lo sabían. Fue por la manera que murieron. No sabían que ya no pertenecían a este plano. Mi nombre es Jesús, soy de México, de un estado llamado Oaxaca, ubicado al sur del país. Por cuestiones personales, una noche tuve que salir de viaje de forma inesperada. Eran ya las 3 de la madrugada, cuando transitaba por una carretera bastante oscura. Recuerdo que hacía frío, y de rato en rato caía una ligera llovizna. Unos pocos viajeros pasaban de vez en cuando. No había luna siquiera, y sumado a la llovizna, comenzaba a dificultarme la visión conforme pasaban los minutos, y peor fue cuando empezó a ocurrir aquel extraño fenómeno. Una tenue neblina inició de la nada. Para mí era un fenómeno sin precedente, pues solía manejar por esa carretera muy seguido, y era la primera vez que me pasaba, y para colmo, sucedió en un tramo donde no había absolutamente ninguna zona urbana. El pueblo más próximo estaba a unos 40 minutos desde donde me encontraba. Lentamente esa inmensa capa blanca comenzó a cubrirlo todo, tanto que llegó un punto en que ni siquiera podía notar bien los árboles que habían a lo largo del camino. Disminuí la velocidad para así no arriesgarme a tener que frenar de urgencia cuando se me apareciera algún carro de improviso, pero parece ser que la niebla se empeñó conmigo para complicarme aún más las cosas, ya que se puso más densa aún. La llovizna paró de golpe. A su vez me dio la sensación de que se puso más frío. Yo comenzaba a pensar en detenerme, al menos hasta que pasara un poco, pero una impactante escena empezó a formarse adelante en el camino, a la que extrañamente sí podía ver a una distancia considerable. Era una luz potente, tan fuerte que podía verla sobresaliendo de la blancura del clima, y a medida que avanzaba, podía ver que aquello se movía. Cuando estuve a solo unos metros, recién entonces me di cuenta de que era fuego, que a un costado del pavimento flameaba de manera grotesca. Pero lo que realmente me dejó aterrado fue cuando me percaté de que era un tráiler el que estaba ardiendo en llamas. Todavía se me erizan los vellos de los brazos cuando me acuerdo. El tráiler no tenía la carga, es decir, que era solo la cabina. Estaba totalmente destrozado y el fuego prácticamente lo estaba devorando por completo, sobre todo el interior de la cabina, lo cual me estremeció mucho más al pensar en las consecuencias que atravesó el chofer.
A esto lo digo porque pude ver la forma de su cadáver aún en el interior, ardiendo al rojo vivo. El fuego lo había consumido a tal punto que parecía solo quedar el esqueleto. Aún así estacioné y me bajé gritando para corroborar si había alguien cerca aún con vida, pero no. Lo único que había en el lugar era ese infernal espectáculo. Me subí rápidamente a mi carro para salir de ahí, pues cuando tomé mi celular para llamar a los bomberos no tenía señal. Manejaba inmerso en ese estado de desesperación. Fue lo que quizás me hizo no darme cuenta de unos detalles que descubrí minutos después, cuando hablé con aquel señor. Lo cierto es que las palabras que me dijo me hicieron sentir que se me congeló el alma. Recuperé la señal luego de avanzar 1 kilómetro más o menos. Estacioné y llamé. Me atendió ese señor a quien le narré lo que estaba pasando, pero el tema fue cuando me preguntó la zona, pues al responderle, él guardó silencio por unos instantes, para luego preguntarme si por las dudas había atravesado por una neblina. Fue ahí que me di cuenta de eso. El clima ahora estaba totalmente despejado. No había rastros de niebla. Incluso, volteé a mirar al camino y lo único que veía en mis ojos era oscuridad. Todo había vuelto a como antes de que ésta comenzara. Confundido le respondí que sí, pero que la neblina ya había desaparecido. Se disculpó conmigo para, a continuación, pedirme algo que me dejó perplejo, pero tenía que hacerlo para cerciorarme y recién enviar al equipo. Me pidió que regresara hasta el lugar para ver si el accidente aún estaba allí. Me pareció una locura, pero presintiendo lo que estaba pasando le hice caso. Al llegar al sitio exacto, no había absolutamente nada, ni siquiera los escombros del tráiler. El señor me contó que ese tráiler suele aparecerse siempre en el mismo lugar y precedido por una niebla, y al igual que yo, los que lo ven llamaban a los bomberos para reportar el siniestro. Mariano se sorprendió un poco cuando las luces de su vehículo iluminaron a una anciana que recorría a pie el camino. Se notaba que era una anciana por la figura y por el andar. Caminaba sumamente lento, medio encorvada. Se hizo a un lado del camino y, defendiendo sus ojos de la luz del vehículo, con una mano temblorosa, extendió el otro brazo, claramente pidiendo ayuda. Mariano dudó. Aquel punto estaba a muchos kilómetros de la casa más cercana. ¿Cómo había llegado aquella anciana hasta allí? Caminando no podía ser, y si alguien la había arrimado en algún coche, ¿por qué la habían dejado allí, en medio de la nada, a esa hora de la noche? Pero al pensar en seguir de largo, en dejar a una anciana en aquella soledad solo por desconfianza, se sintió algo avergonzado y frenó, y como ya lo había pasado, retrocedió un poco. Se estiró para abrir la puerta y le invitó a subir e inventó una excusa poco creíble para justificar que no se había detenido frente a ella. «Buenas noches, señora. Suba. Iba distraído y la noté medio tarde». «Buenas noches, joven. Le agradezco que parara», dijo la anciana con una voz que sonó bastante extraña, pero Mariano se lo atribuyó a su avanzada edad, algo que era evidente. Subió con aparente dificultad, pero al cerrar la puerta dio un portazo fuerte, enérgico, y al darse cuenta que fue excesivo se excusó. Creí que había que golpearla fuerte, como a los autos de antes. «Bueno, nunca está de más. Es peor que quede mal cerrada», comentó Mariano, y observó a la anciana de reojo. ¿De dónde había sacado tanta fuerza aquella vieja? Después de un rato de marcha le preguntó: «¿A dónde va, señora?» «A donde quiero. Dígame usted. ¿Siempre levanta extraños en los caminos? Puede ser peligroso». «Claro que es peligroso. Normalmente no lo hago, pero como usted es una persona de avanzada edad, ¿cree que no soy peligrosa por ser una vieja?». La vieja hizo la pregunta con un tono desafiante. «No quise ofenderla, señora. Quise decir que no parece ser un asaltante o algo así». «¿Y qué parezco? ¿Me parezco a una bruja?».
Pues lo soy. Y al decir eso, la apariencia de la mujer se hizo realmente horrible. Sus rasgos se acentuaron. Ahora su nariz caía larga y flácida. Su boca se abría desmesuradamente al lanzar la carcajada, y su piel estaba más arrugada y caía en pliegues que se balanceaban bajo su mentón. Mariano se aterró, pero pensó rápido y aceleró, frenando después bruscamente. Al no tener puesto el cinturón, la bruja salió despedida por el parabrisas. Después Mariano la vio ponerse de pie de un salto, pero seguidamente correr hacia el vehículo, como una exhalación, mientras lanzaba un grito horrendo de furia. Entonces nuevamente Mariano reaccionó rápido, y esta vez acelerando evadió a la bruja y la dejó atrás. De esa manera se libró de semejante criatura y de lo que hubiera podido hacerle.